Hola, Ministerio Sin Cadena te saluda desde el norte de México. Yo soy Carlos Barrios y te mando bendiciones desde aquí. Ahora te voy a hablar de algo extraordinario. Tengo un estudio que preparamos para ti acerca de Apocalipsis 17. Pero quiero antes también comentarte y se va a tratar este estudio de esa organización religiosa criminal, la más criminal que ha existido en el mundo. Esa organización que tan solo en esa Inquisición mal llamada santa, porque de santa no tiene nada, más bien maldita Inquisición, mató a más de 100 millones de personas que no aceptaban su doctrina o aceptaban a ese Dios galletita que estas personas les llaman hostia, ese Dios de harina. También te voy a comentar este estudio que tenemos preparado para ti. Tú lo puedes verificar para que veas la veracidad de lo que nosotros estamos hablando. Te hablé de la Inquisición, tú puedes comprobar cuántas muertes hubo en esa Inquisición. Más de 100 millones. Te voy a hablar acerca de esto. Tú sabes cuánta gente murió en la Primera Guerra Mundial. Murieron de 14 a 16 millones. En la Segunda Guerra Mundial murieron de 56 millones a 60 millones. ¿Sabes quién es el culpable de estos? La ramera de Apocalipsis 17, que es una institución religiosa, que ustedes la conocen como la Iglesia Católica. Déjame darte este estudio para que tú lo medites, para que tú lo puedas investigar. Yo no te pido que me creas, yo tan solo te doy lo que a nosotros se nos ha dado, en el amor de Cristo, porque tú vales mucho, católico, como también tú, protestante, para que te dejes ya de estar siendo engañado y dejes de ser mercadería para esos tipejos que se disfrazan, esos lobos que se disfrazan como ovejas. El Señor nos mandó a predicar estas verdades. Solo en Cristo hay salvación, en ninguna religión, sea protestante, sea católica, sea mormona, sea testigo de mentiras, budistas, musulmanas, en ninguna de ellas hay salvación. Por eso la palabra ya ha sido predicada en todo el mundo. Aquel que la quiera recibir y aceptar bien, aquel que quiera seguir en las religiones de los hombres, pues también. Por eso la palabra te dice, hay en Mateos, creo que es 15, 7, 9, este pueblo en vano me honra, siguiendo tradiciones y enseñanzas de hombres, religiones. Fíjate bien lo que tengo para ti, pon mucha atención. ¿Sabía usted qué sucedió entre bastidores durante la Segunda Guerra Mundial? Permíteme darte una foto somera de las condiciones secretamente, o sea, que se realizaron para crear esa Segunda Guerra Mundial. Los jesuitas habían preparado la Segunda Guerra Mundial y la maquinaria de guerra de Hitler fue fabricada y financiada por el Vaticano para conquistar el mundo para el catolicismo romano. Hitler, Mussolini y Franco deberían ser los defensores de la fe. Investiga y verás que esto es cierto. Ellos fueron preparados para ganar y conquistar el mundo y preparar un milenio para el Papa, la persona más asesina del mundo son los papas.
Entre bastidores, los jesuitas controlaban a la Gestapo. Todo esto está completamente documentado en The Secret History of the Jesuit, o Jesuitas, editado por Chick Publication en Estados Unidos. También hay libros en español de esta editorial. Mira lo que sigue. Dice, el mismo Hitler declaró: aprendí mucho de la orden de los jesuitas. Hasta ahora nunca ha habido algo más grandioso en la tierra que la jerárquica organización de la Iglesia Católica. Transferí mucho de esa organización a mi propio partido. Eso fue declaración de Hitler. Walter Schallenberg, anteriormente jefe del contraespionaje nazi, hizo esta declaración: la organización SS ha sido constituida por Himmler de acuerdo a los principios de la orden de los jesuitas. Otro poderoso nazi, Franz von Papen, quien fue principal en preparar el acuerdo o concordato. Los acuerdos entre los gobiernos se llaman concordatos. Entre Alemania y el Vaticano, tuvo que decir esto: el Tercer Imperio es la primera fuerza mundial que no solamente reconoce, sino que pone en práctica los altos principios del papado. No puedo dejar de mencionar a uno de los escuadrones más temidos y sanguinarios en la Segunda Guerra Mundial, la Ustashi, USTASHI, conformado exclusivamente por sacerdotes católicos o curas católicos. Te doy estos nombres para que tú empieces tu investigación, como yo lo hice. Aquí lo tengo, yo lo investigué para ti. Dice: los curas católicos cambiaron sus sotanas por el uniforme Ustashi y guiaron las acorraladas más brutales y bárbaras y practicaron torturas satánicas nunca antes conocidas en este siglo. Por ejemplo, puedes tener esa información en el libro de Auron Manhattan, de Catholic Terror Today. Los Ustashi usaron las armas más primitivas como trinches, espadas, martillos, serruchos, para torturar a sus víctimas antes de la ejecución. Mira qué cosa tan terrible, como en la Inquisición. Quebraron sus piernas, arrancaron sus piel y barbas, los cegaron cortando sus ojos con cuchillos y aún arrancándolos de sus cuencas. Esta información está documentada con fotografías y testimonios juramentados por los sobrevivientes. No perdonaron a mujeres o niños. Para citar solamente una estancia, en la aldea entre Valsenica y Kladón en Yugoslavia, las tropas ocupantes nazis descubrieron a niños que habían sido empalados, atravesados con palos como aves para azar, en estacas por los Ustashi. Sus miembros distorsionados con el dolor. Los curas católicos abogaban por la matanza de los niños. Un cura católico dijo, llamado Jurik: hoy ya no es pecado matar a un chico entre 7 años si ese chico
se opone a nuestros movimientos de la Ustachi. ¿Quién crees que fue el comandante del campo de concentración Jasenovac? El monje franciscano Miroslav Firovic. Se distinguió por sí mismo por el número de prisioneros jóvenes que ahí se enviaron en 1942. El campo tenía más de 24,000 jovencitos ortodoxos. 12,000 de ellos fueron asesinados a sangre fría y muertos por inanición. Las atrocidades de la Ustachi o curas católicos sobrepasaron la simple tortura física. Sus víctimas fueron atormentadas también emocionalmente. Mira lo que sigue, es algo terrible, en verdad. Cuando estaba haciendo el estudio, en verdad quedé espantado acerca de esto. Mira, un ejemplo de la brutalidad sin precedentes de estos sacerdotes católicos está inscrito en testimonios jurados por varios testigos en relación al siguiente incidente en Nebesine. Los Ustachi, sacerdotes católicos, Nebesines, Nebesine, dice, los sacerdotes católicos arrestaron a toda una familia, el padre, la madre y 4 hijos. La madre y los 2 hijos fueron separados del padre por 7 días. Ellos fueron torturados por hambre y sed. Luego trajeron a la madre y a los hijos un asado de gran tamaño y mucha agua para tomar. Cuando habían terminado, los Ustachi o sacerdotes católicos les dijeron que habían comido la carne de su padre. ¿Te das una idea? Esto es un ejemplo de la locura suelta del Vaticano. Cuando esta minoría cuando está en minoría, es bueno como un cordero. Cuando en iniquidad, es mañoso como una zorra. Cuando está en mayoría, es tan fiero como un tigre. Creo que esta es una descripción cabal. ¿Te das una idea lo terrible de esto? Ahora te voy a comentar, además de estas atrocidades, también las demandas que hay contra el Vaticano, donde se pagaron miles de millones de dólares por la violación a los niños católicos. Tú lo puedes comprobar, así como yo lo comprobé, tú lo puedes hacer. Si quieres, desmiéntemelo, pero ahí están las pruebas. Mira, dice, quiero también contarte acerca de las demandas y del abuso sexual de estos sacerdotes pederastas que son protegidos por el Vaticano. En Irlanda, el Vaticano pagó 129 millones de euros como compensación en una sola demanda a sus víctimas. En otra demanda en Irlanda mismo se pagaron 161 millones de euros por los delitos sexuales de los sacerdotes católicos. En Irlanda, y esto es en Irlanda, fíjate, en Irlanda mismo, en otra demanda, pagaron 184 millones de euros por sus abusos sexuales. Solamente el Vaticano ha pagado más de 500 millones de dólares por la pederastía de estos curas, ahí en Irlanda. En Estados Unidos, el Vaticano pagó por abuso sexual en Portland
pagaron a 175 víctimas 65 millones de dólares. La diócesis de Kentucky pagó 120 millones de dólares. En Delaware pagaron, 11 mil millones de dólares por el abuso pederasta de sus sacerdotes católicos. 11 billones. En San Diego, California, el Vaticano pagó a 144 víctimas 198 millones de dólares. En el 2007 pagaron en una demanda muy sonada 550 millones de dólares. En Oregón, el Vaticano pagó 166 millones de dólares por los abusos sexuales de los sacerdotes. En Oakland, 56 millones de dólares. En Orange Country, California, 107 millones de dólares. En Pensilvania, 3 millones de dólares. Otra demanda en California, 2.4 millones de dólares. En Vermont, 176 millones. En Kansas, 10 millones de dólares. En Boston, 2 veces 157 millones y 85 millones. En Seattle, 388 millones. La pederastía sacerdotal católica no son hechos aislados, sino son delitos, institucionales por el Vaticano. Menos del 10% denuncia la pederastía sacerdotal católica. Delincuentes religiosos. ¿Te das una idea? ¿Te das una idea? Tan solo el 10%. ¿Cuándo tendría que pagar el Vaticano por todas las violaciones sexuales y de pederastía a todos los casos si llegaran a los tribunales? ¿De dónde salieron los miles de millones de dólares pagados, del Vaticano por las violaciones de sus curas pederastas? No seas inocente, católico. Las limosnas no son las fuentes de financiamiento del Vaticano. Ellos han acumulado una fortuna sucia y ensangrentada. Fuente, protege a tus hijos.org. La empresa italiana de armas Beretta, esa de armas, es del Vaticano. Y te puedo seguir diciendo mucho más. También se ha sabido que en las mayores industrias de armas el Vaticano tiene acciones, generalmente la mayoría de ellas. Cada vez que se compra un arma, un misil, una bala, un submarino, entra dinero sucio y ensangrentado en las cuentas del Vaticano. Las ganancias netas de la arquidiócesis de Boston es de 72 mil millones de dólares. ¿Te puedes imaginar esto? Y esto tan solo es en Estados Unidos, en una de sus diócesis. Hay más de 122 diócesis, muchas de ellas más ricas que la de Boston. Católico del mundo, Dios te ama, pero aborrece ese sistema criminal y satánico y pederasta y fraudulento que es el Vaticano. Apocalipsis 17. Atrévete a oír este video, compártelo. Con esto, católico del mundo, y a ti también, protestante, ya tenemos muchos, estudios acerca de todas esas denominaciones, de esos falsos pastores también que hacen mercadería de ustedes. Mi intención, varón, no es ir en contra tuya. Dice Gálatas 4:16, ¿acaso me he convertido en tu enemigo por decirte la verdad? Esto es para que tú abras los ojos. Mañana te voy a hablar más acerca del hombre más criminal del mundo, que es el Papa, y te voy a dar los nombres de empresas del Vaticano, y te voy a mostrar más acerca de Apocalipsis 17.
Con esto me despido, hermano y hermana, donde quiera que estés, católico del mundo, donde quiera que seas. Yo no soy tu enemigo, esa institución es tu enemiga. No hay católico en el cielo. Hay católicos en el cielo, católicos arrepentidos. Todo el católico que muere, ya siendo católico, está en el infierno. Con esto, pues quiero despedirme y bendecirte desde el norte de México. Y no me quiero retirar sin antes decirte, si te gustó este video, dale un like, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Recuerda, el tiempo ya es corto, a esta generación no le quedan más de 10 años y dentro de estos 3 últimos años viene el arrebatamiento porque son 7 años de tribulación. Dios te bendiga donde quiera que estés, varón y varona, hermano y hermana, y a ti católico, un fuerte abrazo y saludo. Dios los bendiga. Aleluya.